Hola, ¿cómo están? El escándalo de USAID ha salpicado a todos, sobre todo a la extrema derecha en Venezuela. Se han robado millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. ¿Qué implica este movimiento de Donald Trump en lectura geopolítica? Hoy vamos a analizar los hechos y los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. USAID, secretos revelados. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos con los colores de su bandera a Estados Unidos. Recientemente, el presidente Donald Trump exigía cerrar la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la USAID, destacando el nivel de corrupción sin precedentes que ha registrado este organismo. A su vez, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, los ven allí en las fotografías, fue nombrado administrador de funciones de la agencia. Este es un dato fundamental porque todos los secretarios de Estado llevan adelante una tutela de esta agencia de Estados Unidos. A estos numerosos casos de ineficiencia y falta de transparencia que señala la empresa como insubordinada, así lo decía, y de desviar de su misión original en el sentido de más de 10,000 empleados en el mundo que han quedado reducidos. Hay que decir también que Trump, dentro de las varias revelaciones que hacía de manera pública, señalaba que se habían destinado fondos a alimentos para los afiliados de Al-Qaeda, aquellos que operaban de manera terrorista en Siria, y que hoy, sin lugar a dudas, forman parte de ese gobierno. También hay que ponerlo entre líneas. Países como Colombia en América Latina, que han sido una de las naciones que más financiamiento han recibido, y Venezuela, que se triplicó en 26 veces los fondos asignados de la USAID desde el año 2014 hasta el 2024. Vamos a seguir sumando datos de este escándalo. Lo vemos también en nuestro mapa. En Venezuela, identificado el color amarillo, figuras de la ultraderecha venezolana como Juan Guaidó, también Leopoldo López, entre otros, que son investigados por corrupción y malversación de fondos, que también han recibido de la USAID. Se estima que más de 32,000 millones de dólares, una parte de ella supuestamente destinada a ayuda humanitaria, y son fondos que además no cumplieron su destino final. En Cuba, otra nación que ha venido denunciando durante años, también identificada ahí de color azul, la vemos en nuestro mapa, denunciando que durante las gestiones 2007 y 2013, la USAID asignó más de 120 millones de dólares para alertar el orden constitucional. La agencia norteamericana asignó también 61 millones de dólares para 142 proyectos de actividades ilegales contra el pueblo cubano entre el año 2001 y 2006. Irán, identificado también en color verde en nuestro mapa, se ha filtrado financiamiento de la USAID en acciones violentas en ese país. El objetivo, como siempre, es tratar de desestabilizar al gobierno. También en Rusia se denunciaba la presencia de recursos de esta USAID de color naranja, lo vemos ahí al país, que habrían recibido más de 40,000 millones de dólares para distorsionar la realidad de la nación. Estamos hablando de financiamiento digitado hacia medios de comunicación. Para esto servía la USAID, así funcionaba la USAID. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a recibir a nuestro invitado, nos acompaña en directo desde la Argentina, Gabriel Fernández con nosotros. Gabriel, qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal, Paola? Un placer estar en Telesur nuevamente. Gabriel, cuando hablamos de este tema de la USAID, es importante entender a qué intereses responde esta agencia, porque no es una agencia como nos quieren hacer creer hoy aquellos medios financiados por esta ONG norteamericana, de que se avalaban proyectos con otro fin, que para mí no son más que proyectos cortina de humo. ¿Cuál es el objetivo real de la USAID? De todas las agencias de seguridad norteamericanas, la USAID es quizá la más inteligente. Es decir, hace pasar proyectos desestabilizadores que difuminan la realidad, que perjudican la democracia en los pueblos, con el argumento de prestar ayuda humanitaria, difundir la libertad de expresión y precisamente llevar adelante vías democráticas. ¿Sabes, Paola, que hace varios años ya, yo trabajaba en Prensa Latina, donde cuando no había internet y todo era teletipo,
empezamos a recibir, nos mandaban gratuitamente, por supuesto, los servicios de USAID y empezamos a observar de qué se trataba. Estoy hablando fines de los años 80. Y observamos que la información internacional que vertía USAID era totalmente distorsionada, pero la cobertura, lo que era la presentación de la misma, estaba argumentada como defensa humanitaria y defensa de la democracia, mientras mentía y transfiguraba los derechos de los pueblos, la información genuina que el pool de los no alineados intentaba transmitir, lo que hacía era presentarse públicamente como una agencia que estaba muy preocupada por la integridad y la veracidad informativa. Ahí empezamos a observar que pertenecía a los servicios de inteligencia, no le dimos importancia informativa, pero vimos cómo fue llegando a los distintos medios de comunicación, insertando informaciones equívocas sobre los más variados países. Por eso digo que USAID es una agencia tan riesgosa como otras de seguridad norteamericana, pero mucho más hipócrita. Es la que con una cobertura de democracia intenta limar los derechos de los pueblos. Con estas características que nos ayudan a entender el fondo o el trasfondo de cómo se maneja la USAID y cuál era su destino final. ¿Cómo leer el involucramiento de la extrema derecha venezolana con miles de millones de dólares destinados a una supuesta ayuda humanitaria, una supuesta defensa de la democracia, pero son recursos que han sido robados? No solamente en la administración del expresidente Biden, también en la primera gestión de Donald Trump. ¿Por qué da este paso la administración de Trump y cómo se lee esto y el impacto para una extrema derecha en Venezuela? Con respecto a la intención de base de las autoridades de USAID, está relacionado con la desestabilización. Es interesante lo que está sucediendo, tanto en los periodos electorales europeos como en los latinoamericanos, ¿no? En general, las poblaciones cuando pueden votar, votan en contra de la OTAN, en contra del atlantismo. Y esto lleva a que muchas agencias norteamericanas trabajen para desfigurar la opción popular y señalar que eso no es genuina democracia, como ellos entienden la democracia. Hemos visto Georgia, hemos visto Rumania. Creo que el objetivo de desestabilizar a un gobierno con recursos potentes como es el de Venezuela, que tiene las reservas petroleras más importantes del planeta, o a un faro como es el de la República de Cuba, es un objetivo estratégico de los Estados Unidos para damnificar las posibilidades de un proyecto más humanitario, más justo, más equilibrado, más productivo a nivel planetario. Ahora bien, Trump necesita industrializar su país. Por lo tanto, las aventuras bélicas externas le molestan, no porque él sea bueno o malo, sino porque son inversiones innecesarias que salen del erario público para ir hacia las compañías armamentísticas. Y ahí también está la USAID con su presunta ayuda humanitaria. Lo que está haciendo Trump es reorientar, haciendo que la manguera o que el ducto chorree hacia adentro con el objetivo de no seguir perdiendo dinero en el exterior en aventuras bélicas como ha guiado el atlantismo. Y el otro tema es que han iniciado conversaciones de paz los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia, y hay una especie de mirada general de China, además del conjunto de los BRICS. Todo esto va a condicionar el proceder norteamericano, pero no porque, reitero, este gobierno sea mejor o peor, sino porque los multipolares han crecido. Son naciones a las cuales no se les puede hacer cualquier cosa. Por lo tanto, Estados Unidos no puede llevar adelante una política que esté en contra de Rusia y China sin tener consecuencias fuertes. ¿Cuál crees que sea el alcance de estas investigaciones que hace ya el FBI, este buró de investigaciones norteamericana, que toca sobre todo a los que fueron aliados de la administración estadounidense? Lo vuelvo y lo repito, no solamente de Biden, sino también de Trump, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina y el mundo. ¿Qué nos dirías? Sí, hay dos elementos para tomar en cuenta allí. Uno de ellos es que la investigación está llevándose adelante
básicamente asentada en el gabinete de Donald Trump, con el objetivo de dirigir las investigaciones de la agencia, tanto del FBI como de la CIA. Pero el FBI y la CIA también están en dificultades, porque desde el momento en que se plantea la apertura de los archivos secretos del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hay un remesón interno, porque todos saben que en vez de trabajar para el pueblo norteamericano, la CIA, el FBI y USAID han trabajado en contra de los intereses de la democracia estadounidense. Esta es una contradicción muy fuerte que no sé si la va a poder resolver el nuevo gobierno estadounidense. Ahora bien, ¿cómo van a hacer para...? Nosotros publicamos, en la Señal publicamos la lista de las organizaciones de seguridad de Estados Unidos. Es interminable y es una cantidad de dinero que ha generado una burocracia que se autodefiende, que niega el pasar repaso ahí para mejorar la infraestructura de seguridad. Entonces, lo que sucede es que las corporaciones financieras, las armamentísticas, el atlantismo, terminan gobernando como un Estado dentro del Estado a la inteligencia norteamericana. Inclusive los gobiernos norteamericanos, mejores o peores, terminan apresados por esa estructura de inteligencia. Cuando regresemos de la pausa, Gabriel, me gustaría poder entender por qué tocar estos intereses, de qué se sacude la administración de Donald Trump. Lo vemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. El portal web de Cuba Debate está titulando lo siguiente, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Habla de la guía de supervivencia de Marco Rubio, que no está funcionando bien. Desde que asumió el control de Foggy Bottom, Rubio ha aparecido constantemente 1 o 2 pasos por detrás de las acciones del presidente Donald Trump y del magnate tecnológico Elon Musk, apareciendo para explicar, justificar o incluso reforzar decisiones que probablemente no tomaría si él estuviera realmente al mando. Habla y publica en línea con una voz diferente, contradice opiniones políticas anteriores y parece tener poco control sobre la implementación del ataque de Trump a la Fuerza Laboral Federal a los demócratas, que apoyaron a Rubio como secretario de Estado con la esperanza de que fuera una fuerza moderadora en la administración. Dicen que les preocupa cada vez más que Rubio no tenga la confianza del presidente y casi ninguna influencia sobre Elon Musk. La historia es sencilla. Rubio no está a cargo, dijo el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, pero para mantener la apariencia de que está a cargo tiene que defender las decisiones que toman otras personas. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La USAID con su logotipo de fondo y por detrás un incendio. Esto se genera, por supuesto, en Georgia. El primer ministro, Irakli, también acusaba a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, de haber planificado procesos de revolución en Georgia, lo que se conoce como la desestabilización, las famosas revoluciones de colores. La SAUD estuvo involucrada en la planificación e implementación de procesos de revolución. Hay pruebas concretas de ello, incluidas pruebas en vídeo, afirmaba el alto funcionario. Ya en enero también calificó de correcta la interrupción por parte de la administración del presidente Donald Trump de estos programas que financiaba la USAID y denunció que el dinero asignado por la misma a la formación de representantes del ámbito cultural en realidad había sido utilizado para organizar revoluciones, perturbar y desarrollar escenarios difíciles. Gabriel, cuando salía este escándalo y se hacía público, varios han sido los vídeos también de estos supuestos activistas, defensores, y lo voy a entrecomillar, de la democracia, como lo hacen en América Latina, como lo hacen también en el Cáucaso, de decir que lamentan que no haya más dinero para defender, repito una vez más, la democracia, entrecomillado. En el fondo, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Le va a cambiar el nombre a la USAID? ¿Va a cambiar de funcionarios? ¿O va a dejar de ser Estados Unidos? Interesante la pregunta, creo que habla de el interrogante básico de la humanidad a mediano plazo, ¿no? Estados Unidos necesita
capitalizarse productivamente en detrimento del raquitismo que ha impuesto a su Estado la entidad financiera, Davos, Bilderberg. Lo que necesita es fortalecerse. No va a ser posible, creo que la decadencia es inevitable, pero bueno, las puertas están abiertas. ¿Cómo lo va a intentar? Y básicamente tratando de reducir el endeudamiento y tratar de hacer valer el dólar como moneda universal. No puede ninguna de las dos cosas porque se ha acostumbrado, es monodependiente, se ha acostumbrado a emitir sin respaldo. Y esto lo lleva a tener serias dificultades en el comercio internacional. Mientras tanto, la mitad del planeta crece porque apuesta al capital productivo, a la inversión y al control de los estados. Entonces se capitaliza, los BRICS se han capitalizado. En ese marco, Estados Unidos lo que está intentando es lograr que, dentro de sus posibilidades muy limitadas a esta altura del partido, incidir sobre aquellas naciones donde hay una democracia débil y donde puede operar con distintas agencias de inteligencia para lograr desplazar a los gobiernos que le resultan hostiles. El tema es que lo que recibe de China, lo que recibe de Rusia y de otras naciones de los BRICS es: si ustedes se portan bien, nosotros podemos convivir en paz, no tenemos ansia de revancha o de desarrollar una conflagración bélica. Y creo que en buena medida, aunque parezca filosófico, a Estados Unidos lo traba su propio espíritu, el tema del destino manifiesto y las tonterías que ha creído durante muchas décadas de su primacía a nivel internacional. No aceptan ser un gran país, quieren ser el único gran país, quieren ser la gran potencia internacional. Mientras no logren aceptar que son un gran país, lo cual no es poco, y que pueden convivir en igualdad de condiciones con los demás, va a ser muy difícil recuperar un lugar adecuado para los norteamericanos en el planeta. Y esto sobre todo tomando en cuenta que con este cambio vertiginoso del orden mundial, porque multipolaridad no simplemente es una palabra, esto va a tener consecuencias para una administración que trata de recuperar su hegemonía, pero que al mismo tiempo le va a ser muy difícil fraccionar las democracias, porque ya el mundo sabe cómo funcionan estas ONGs. Fíjate vos que hace, digamos, poco más de una década, Estados Unidos resuelve invadir Irak. Naciones que no estaban de acuerdo ni siquiera se animaron a decirlo públicamente. Las potencias asiáticas no dijeron nada y arrasó Irak como arrasó Libia, casi sin oposición. En este caso, Estados Unidos tiene el rechazo absoluto a su política belicista por parte del conjunto de las naciones emergentes. Nadie puede condicionar, por supuesto, a Venezuela, nadie puede condicionar a India, nadie puede condicionar a China, nadie puede condicionar a Turquía a que acepte lo que Estados Unidos dice sin chistar, como fue en aquel momento. La guerra en Ucrania ha sido devastadora para Europa, no para Ucrania ni para Rusia. La guerra de Ucrania ha sido devastadora para el pueblo humilde ucraniano, pero no para la Federación de Rusia como se preveía con las sanciones. Es decir, Estados Unidos cree que puede demandar y no puede demandar. Lo que está haciendo desde hace bastante tiempo con la USAID es encubrir sus objetivos bélicos y sus objetivos golpistas detrás de un discurso humanitario, de un discurso sensible que respalda tanto alimentaria como comunicacionalmente a los pueblos del tercer mundo. Bueno, nada de eso es cierto. Esto saltó a la vista y no se condice con las necesidades de la nueva gestión en los Estados Unidos. Por eso está siendo desmantelada. Pero aquí hay un problema serio, como señalábamos antes, y es que hay toda una estructura de inteligencia que va mucho más allá de la USAID. Recordemos que hubo 2 atentados contra el presidente hoy Trump durante la campaña electoral, que no quiere saber nada con el desfinanciamiento de los servicios de inteligencia, y eso implica una pulseada. De hecho, un belicista, un criminal como John Bolton ha vuelto a aparecer para criticar esta determinación de desarticulación de USAID desplegada por Donald Trump. Me parece que se avecinan tiempos muy interesantes para los Estados Unidos. Y hablando además de esas promesas, ¿tendrá que cumplir o no? Quiero compartir contigo nuestra leyenda para analizar este otro escenario. Gabriel.
Y de promesas me refiero a Donald Trump, porque esto es lo que le decía el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informando que desde el año 2023 se habían solicitado una alerta roja al Interpol para Juan Guaidó, prófugo de la justicia, y otros de sus colaboradores, que fueron entregados a la justicia venezolana por los casos de robo de activos, usurpación de funciones, conspiración, promoción de actas de terrorismo, traición a la patria, entre otros. Son declaraciones que vertía la máxima autoridad del Ministerio Público en Venezuela al momento también de de haber denunciado durante más de 5 años los dineros, más de 1.700 millones que se han robado de esta supuesta ayuda humanitaria para Venezuela. ¿En manos de quién? De Vecchio, de Guaidó, de Toledo, de López, de Tintori. Gabriel, analizando este escenario, te pregunto, Estados Unidos tiene 2 opciones en este camino. Primero, colocar entre las rejas a estos que han robado millones de dólares a esta agencia de la USAID para quizás marcar un precedente importante, o 2, simplemente dejar pasar de largo, que parece que no es ese es el escenario, porque eso también podría salpicar a los demócratas. Es decir, como dicen coloquialmente, matarían un pájaro de 2 tiros. Claro, ahí es donde aparece el interrogante a futuro, que está relacionado con los pasos que se van a seguir. Uno de los elementos que me parece que vale la pena considerar es que hay que desestructurar propagandísticamente la idea de la democracia occidental combate al populismo, combate a la demagogia, combate a la corrupción. Son ellos los corruptos. Veamos a Milei en la República Argentina, una vergüenza, ya debería haber renunciado. Los sectores liberal conservadores antinacionales, los que están con Estados Unidos y con el centro occidental, no solamente trabajan en contra de los pueblos, sino que además son personalmente corrompibles, son muy fácilmente de tocar, es gente de escasos valores humanos y de escasa sensibilidad y honestidad. Por eso Guaidó procedió como procedió, por eso se aprovecharon los elementos contrarios a la Revolución Cubana, a la Revolución Bolivariana y a distintos procesos de transformación en América Latina, de los recursos provistos por USAID para combatir a sus propias naciones, en lugar de tratar de colaborar, aún desde una oposición razonable y dialoguista, con los procesos que se estaban llevando a cabo. Creo que la caída de USAID les deja un hueco, pero reitero, hay otras agencias que van a seguir operando. Me parece muy importante recordar que los deshonestos son ellos. De otro modo nos vamos a confundir con la propaganda de los medios occidentales, que cada vez que aparece un dirigente, un movimiento, una corriente política que molesta al poder, dice, son corruptos. Me parece que hay que invertir los términos de la acusación. Bien, con este involucramiento que hay a cientos de medios de comunicación y periodistas que también han recibido este financiamiento. No es un dato menor en medio también de esta guerra mediática sin precedentes que aqueja al mundo y sobre todo con el avance de tecnologías. Gabriel, tu última reflexión sobre este punto. Bueno, creo que ha habido un error de apreciación de muchos medios presuntamente progresistas de América Latina que se han subido al carro de la USAID y han quedado al descubierto en las últimas horas. En definitiva, trabajan con el financiamiento de esa agencia en defensa de derechos puntuales, segmentados, ¿no?, que quedan bien en la enunciación pública, pero en lo esencial cooperan con las tramas que desarrolla la inteligencia norteamericana. Ahí me parece que hay que trabajar fuerte sobre la elaboración de una nueva comunicación popular en el continente, como la que lleva adelante Telesur, como la que tratamos de llevar adelante con otros colegas en distintos puntos. No va a ser fácil, pero no se trata simplemente de decir algo distinto que los medios concentrados, sino de elaborar la información de otra manera, con otro espíritu y con otra base de sustentación. Quiero agradecer como siempre a Gabriel Fernández por habernos acompañado hoy en El Mapa y por haber compartido su análisis que nos ayuda a entender esa primera radiografía de lo que hay detrás de este escándalo de corrupción dentro de la USAID y cómo se ha manejado durante años esta agencia para desestabilizar gobiernos y qué podría representar sobre todo colocar detrás de las rejas a aquellos que se han robado millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos. Este es un golpe no solamente a la política de Biden, sino también a la propia administración de Donald Trump. Gracias, Gabriel, por tu tiempo. Así finaliza el programa y con ello vamos a revisar nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Escándalo. La agencia de la USAID ha sido por años un instrumento de desestabilización de gobiernos, financiando las famosas revoluciones de colores. Tan solo en Venezuela ha multiplicado por 26 veces sus fondos asignados entre el 2014 y 2024, con especial énfasis en la supuesta ayuda humanitaria, millones de dólares repartidos entre ellos mismos. Vecchio, Guaidó, López, Tintori, Toledo, entre otros, salpicando a Corina Machado y al propio Edmundo González, una oposición que ha engañado a Biden y hasta el propio Trump. Y parece ser que el presidente norteamericano no está dispuesto a repetir este mismo error. 2. Cortina de humo. Ahora los medios que han recibido estos financiamientos se enfocan en difundir el impacto de esa desinformación. Proyectos que en el fondo han sido por años cortinas de humo para el objetivo central al que ha servido la USAID. Estados Unidos no dejará de hacer lo que hace. Para eso necesita trazar una nueva estrategia que implique nuevos métodos. La salida a la luz de estos escándalos tiene un fin: deshacerse de sus aliados que hoy les estorban, y me refiero a esa extrema derecha. 3. Multipolar. No es una simple palabra, ya tiene un impacto global. Las negociaciones con Rusia y Estados Unidos cambiarán el rumbo, no solamente político, y esto en el fondo va a dificultar a ese Estados Unidos a arremeter contra las democracias. Es decir, sea cual sea el nombre que hoy reciba la USAID o cómo funcione o a cargo de quién esté, no tendrá el mismo impacto en el mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.